Entonces, hoy día vamos a hablar de circulación pulmonar. ¿Ya? La clase está colgada ya en el lago, si quieren la descarguen para que la vayan viendo. Que pase que cualquier pregunta que tengan, pregunten. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de circulación bronquial, circulación pulmonar, resistencia vascular pulmonar, cómo se distribuye el flujo sanguíneo y un poquito a través, algo del movimiento de los líquidos a través de la membrana capilar. En general, este gráfico que es del Guyton esquematiza todo lo que normalmente refiere a circulación a nivel del cuerpo humano, ¿no es cierto? Si vemos ahí, tenemos los dos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. En el ventrículo izquierdo tenemos una presión de 120 con 0, obviamente diástole, ¿no? Y cuando llega a la aorta, ¿no es cierto? Vamos a tener una presión de 120 con 80. Esa presión, 120 con 70, ¿no? Y esa presión va a ir bajando progresivamente y cuando lleguen los capilares, y va a llegar al nivel de 30 ya esa presión. Y en el lecho vascular capilar, sistémico en general, eso va a bajar a 20, la perfusión. Y luego cuando llega al lado venoso, llega hasta el 10 y progresivamente va a llegar a veces hasta 0 en algunos casos. Nuevamente la sangre tiene que regresar hacia el lado derecho, ¿no? Y vamos a ver que en la aurícula tenemos una presión de 2. ¿Por qué en la aurícula derecha tenemos una presión de 2? ¿No? ¿Y cómo es posible que la sangre fluya, ¿no?, con una presión tan bajita? Y eso es gracias a la presión negativa que se genera en el tórax durante nuestra respiración, ¿no? Entonces eso contribuye a hacer una bomba de succión que permite el retorno venoso. Ahora, una vez que llega nuevamente al ventrículo, pasa de la aurícula al ventrículo, ya vamos a ver que la presión máxima que llega en el ventrículo derecho es 25,0, ¿no? Y cuando sale de la arteria pulmonar está en 24,9, 24,8, ¿no? Entonces, si comparamos las presiones, ¿no?, 24 contra 120, hay una gran diferencia, ¿no? Y los capilares pulmonares perfunden a nivel de 12 más o menos de presión. Quiere decir que la fuerza que necesitas para perfundir esos capilares es mucho menor. Ahora, entonces, en general, la circulación pulmonar, por lo tanto, si lo comparamos con la otra circulación, es un sistema de baja presión y con capilares que necesitan menos resistencia o ejercen menos resistencia al flujo de la sangre, ¿no? Son capilares de baja resistencia. Reciben la sangre del otro lado. Eso quiere decir que todo corre en paralelo. Lo que pasa por el lado izquierdo, en paralelo está pasando por el lado derecho, ¿no? Y durante esa pasada permite el intercambio gaseoso. Pero a su vez debemos mantener presiones bajas porque como es un sistema con aire de por medio, debemos mantener presiones bajas porque si no se nos sale el agua hacia el espacio intersticial. Y el flujo tiende a ser un poco más pulsátil que el sistémico, como dicen ahí, y el volumen aproximado es 450 mililitros, ¿no? Pero de eso solamente 70 mililitros está en el capilar. Entonces, en primer lugar, si vemos todos estos factores, ¿no?, y analizamos los capilares pulmonares, uno se pone en la cabeza a pensar y eso es como si fuera un ovillo de lana, ¿no?, que si lo destejemos nos va a quedar la gráfica que está aquí abajito, la roja, en donde son pequeños capilares y esos que parecen pastillas supuestamente son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces es una pequeña red, ¿no? Y en la gráfica de arriba, que es un
microscopía electrónica, es lo mismo, arriba está esquematizado, abajo está esquematizado, arriba es la realidad, ¿no? Entonces, esos segmentos capilares bordean a cada alveolo, ¿no? Como si le hubieran tejido un gorro, ¿no? Significa que son segmentos muy pequeños, muchos están interconectados, ¿no? Si hacemos un corte en capilares, hay entre 75 a 100 mililitros de sangre en un área que es equivalente a 70 metros cuadrados. Y a lo que le gusta el deporte sería como media cancha de tenis. O sea, toda esa superficie, si lo logramos estirar, equivale a media cancha de tenis, ¿no? Y finalmente, si lo ponemos en nuestro esquema mental, sería como una capa líquida encima de nuestro alveolo, ¿no? Y al haber una capa líquida, eso permite que el intercambio sea mucho más eficiente, ¿no? Y luego eso va a ser colectado hacia las vénulas y luego venas pulmonares y va a terminar en la aurícula izquierda. Ahora, cuando uno piensa en el pulmón, ¿no? Nosotros estamos pensando en los alveolos, porque nosotros respiramos a través de los alveolos, ¿no es cierto? Sin embargo, como ya han visto, los alveolos no funcionan sin los bronquios y todo está mezclado uno dentro de otro. Entonces, los bronquios también participan, están en medio de cada respiración. Entonces, los bronquios tienen una circulación, pero el bronquio no participa en el intercambio, solamente es un conductor, ¿no es cierto? Entonces, la irrigación del bronquio ya no es la misma que los capilares. Entonces, la circulación bronquial necesita otro tipo de irrigación, ¿no? Y va desde la tráquea hasta los bronquios, pero a diferencia de la otra, esta sí necesita alta presión, porque sí hay en algunas zonas bastante grosor en los tejidos. Entonces, son ramas de la circulación sistémica, para decir, de la aorta, ¿no? Y tiene drenaje hacia los ácidos, ¿no? Y ahí va a haber el primer shunt o cruce, y lo vamos a ver en el gráfico. O sea, en la parte de arriba de los bronquios, como está esquematizado, este es el libro de Murray, pero está en todos los libros, si no me equivoco también es en el Levitsky un gráfico parecido, blanco y negro, pero el objetivo es que esta es la tráquea, ¿no? Son ramas de la arteria bronquial, ¿no? Ramas de la arteria bronquial, y en la parte distal, en los bronquiolos terminales, ahí va a haber un pequeño cruce y va a haber un drenaje que debería ir hacia el otro lado, hacia el ácido, ¿no? Hacia el lado derecho, ¿no? Termina yendo hacia las venas bronquiales, ¿no? Y eso representa más o menos un 1 a 2% de la sangre, que es un poquito en realidad. Por eso es que una saturación nunca llega a ser, a pesar de que pasa por los capilares y extraen el oxígeno, uno diría, pues llegaría al 99% al llegar al equilibrio. Pero siempre hay un pequeño cruce de sangre que no es arterial, que es sangre venosa, que se va a mezclar. ¿Y el otro cruce dónde es? ¿Quién sabe? El otro shunt natural, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro shunt natural que es de derecha que se cruza con la izquierda? Nadie sabe. El otro shunt natural es el que sale del acto. Arterias que irrigan el corazón, de las coronarias. Y esas también van a terminar, de alguna manera, no todas, mezcladas en el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Entonces, si hacemos una comparación entre ambos, entre el pulmonar y el sistémico, ¿no? Entonces, hemos visto que las presiones son bien diferentes, ¿no? Vemos que la sistólica, en mi gráfico decía 25, acá dice 15 en promedio, ¿no? Pero en promedio, digamos, es 20, 25, ¿no? Mientras que el otro es 80 a 125. La resistencia vascular, si lo vemos por tinas por segundo por centímetro cuadrado, ¿no? Vamos a ver que uno es
100, otros hasta 1000, ¿no? Porcentaje del gasto cardíaco, en el lecho pulmonar es uno solo, pues un solo gran lecho, ¿no? En reposo, 5 litros, pero cuando hacemos ejercicio podemos aumentar nuestro gasto cardíaco de 5 a 6 veces, por eso que se habla ahí de 20 hasta 40, ¿no? Si en el otro lado estamos divididos, porque el sistémico es enorme, no estamos hablando de los músculos, del cerebro, de la coronaria, los riñones, etc., ¿no? Entonces cada uno tiene una parte del gasto cardíaco en todo momento, ¿no? El cerebro nunca descansa, el riñón tampoco, los músculos sí, menos el corazón, y tampoco nuestro diafragma, ¿no? Entonces hay músculos que tienen un flujo continuo y hay otros músculos que tienen un flujo intermitente. Muy bien, ahora, cada vaso, o sea, cada sistema tiene una forma de mantener una perfusión que está diseñada por la naturaleza para que nunca se quede en cero, ¿no? Y para ver fenómenos, en el caso pulmonar, como el reclutamiento y la vasodilatación, y en el caso del sistémico, básicamente vasodilatación. Y aquí viene la principal diferencia entre ambos lechos, ¿no? Cuando uno tiene un problema, se hace una infección, por ejemplo, y hay una mala irrigación, ¿no? Lo natural es que ese vaso, al ser inflamado, se abra más. Como cuando ustedes se golpean, se pone rojo, o cuando les pica un mosquito, ¿no? Y hace una reacción alérgica, se pone rojo. ¿Por qué? Porque esos vasos se inflaman y se dilatan aún más, ¿no? Con el objetivo de que si está más inflamado, más dilatado, voy a mejorar mi perfusión, voy a llevar nutrición y voy a, además, material que va a tratar de recuperar esa zona inflamada, por ponerle un nombre. Pero ¿qué pasa en el pulmón? En el pulmón es a la inversa, el pulmón es lo que nos va a mantener en vida. Por lo tanto, los lechos o el lecho capilar pulmonar frente a la hipoxia hace la inversa. En vez de abrirse más, se cierra. Y esa es la principal diferencia. Es un fenómeno, es un reflejo que se llama el reflejo de vasoconstricción hipóxica, después lo vamos a ver en más detalle. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora, la resistencia vascular pulmonar tiene esta formulita, ¿no? Utilizamos una fórmula que es un algoritmo, porque es difícil en vivo, nadie se le va a ocurrir llenar uno de cables para poder medir la presión vascular, la resistencia vascular pulmonar. Esos experimentos solamente los nazis los hicieron nomás, nosotros ya no podemos hacer nada de eso. Entonces, utilizamos ahora, gracias a la tecnología, muchos métodos, como uno de ellos es la termodilución. Ahora les vamos a explicar cómo se hace. Entonces, en mis épocas de cuidados intensivos, en vivo queríamos saber si el paciente que estaba grave, estaba delicado y no mejoraba, queríamos ver la presión de la arteria pulmonar. Entonces utilizamos un catéter, como ven aquí en el gráfico, ¿no? Lo metíamos por las venas, ¿no es cierto? Y lo hacíamos correr, ¿no? Por la subclavia generalmente entra, y en la punta de ese catéter va un baloncito, como ven acá, ¿no? Y luego, como si fuera un flotadorcito, se le pone un poquito de aire y esa puntita que está cerrada flota y es arrastrada por el flujo sanguíneo y luego obstruye una zona, ¿no? Al obstruir una zona, yo puedo estimar el flujo, ¿no? Y básicamente por dilución y por temperatura yo voy a estimar la presión. Entonces se utiliza esta formulita, ¿no? Que no es necesario que se la memoricen, pero que quiere decir que se necesita una gradiente de presión de 18.2 milímetros de mercurio para mover 1 mililitro por minuto de sangre en la circulación sistémica. Y miren cómo en la circulación pulmonar
¿Cuánto de gradiente necesitamos? 1.2. Casi la octava parte. Entonces, es un sistema mucho más suave, por decir un nombre. No necesita tanta fuerza para ser perfundido. Muy bien, ahora, ¿qué factores son los que intervienen? ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, si uno se pone nuevamente, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? Tenemos el corazón al medio y tenemos que irrigar arriba y tenemos que irrigar la punta del dedo gordo. O sea, necesitamos una cañería que vaya desde el centro hacia la periferia, ¿no? Es como una carretera que nace en Lima y queremos que la carretera llegue hasta Tacna, o queremos que llegue hasta Tumbes, o queremos que llegue hasta la última parte de nuestro territorio. Entonces necesitamos una irrigación. Ahora, cuando, por ejemplo, ustedes se han puesto a caminar en un jardín y lo están regando con su manguera y ustedes se paran encima de la manguera, ¿qué va a pasar con el flujo a través de esa manguera? ¿Pasa o no pasa? Si ustedes pisan la manguera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? ¿Sigue saliendo o ya no? Ya no, ¿no es cierto? Se corta. ¿Por qué? Porque la pared de la manguera no es lo suficientemente gruesa para que cuando uno la pise no colapse, ¿no es cierto? Pero si la persona que está regando tiene una manguerota gruesota de las industriales, ustedes la pisan y saltan encima, no se corta el flujo, ¿no es cierto? Porque es una manguera gruesa. Entonces, el sistema ha diseñado, o sea, nuestro organismo a lo largo de la evolución ha diseñado el grosor de las arterias y las arteriolas. ¿Para qué? Para cada situación. Entonces, si yo voy a atravesar un paquete muscular, necesito una arteria gruesa. Pero si yo voy a atravesar un tejido que es básicamente hueco, no necesito una arteria gruesa, necesito una arteria delgadita. Entonces, ¿para qué me voy a bloquear diseñando una arteria gruesa si voy a pasar un tejido que es básicamente hueco? Entonces, lo segundo es que el corazón está en el centro y la punta más lejana de mi pulmón está aquí arriba. Entonces, mi distancia desde el centro hasta lo último que yo necesito perfundir también es corta. Entonces, no necesito tampoco una manguera larga. Entonces, sistema de cañería más corto y tejido que tengo que atravesar mucho más delgado. Entonces, no necesito ni mangueras gruesas ni mangueras largas. Entonces, el grosor de las paredes musculares es pequeño o delgado o poco grueso y progresivamente va perdiendo su capa muscular hasta llegar al capilar, ¿no? Por eso es que, como no necesito atravesar un tejido pesado, no necesito paredes gruesas, entonces necesito presiones bajas, no necesito presiones altas. Y cuando llego al capilar, esa oscilación prácticamente se pierde, hace ser un flujo casi laminar, ¿no? Y luego eso drena hacia la aurícula izquierda y ya pasa al otro lado. Ahora, este gráfico nos muestra cómo el grosor de los vasos, ¿no?, tiene que ver con la resistencia. Y aunque uno dice, claro, el capilar es mucho más delgadito que una arteria pulmonar. Una arteria pulmonar tiene 2-3 centímetros y el capilar tiene micras de grueso. ¿Por qué tiene menos resistencia? Porque se suman todos los capilares juntos a la vez, ¿no? En cambio, la arteria pulmonar es una sola y se ramifica en dos. Entonces, soporta todo el flujo en la misma unidad de tiempo. En cambio, los capilares no es uno solo, sino todos los capilares juntos. De ahí que en este no muestra que la principal resistencia está, digamos, metida dentro de nuestros capilares, ¿no? Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte es, este otro concepto es un poquito más difícil de entender, pero igual se entiende. Estos vasos que van a atravesar el pulmón van a enfrentar otro reto. Salud. Y es que el pulmón no está estático. El pulmón, los alvéolos se están moviendo, porque nosotros estamos respirando en todo momento, ¿no
¿cierto? Entonces esos vasos tienen que atravesar esa red, pero esa red no es una red fija, es una red móvil. Entonces tenemos que pensar que vamos a tener capilares que van a estar moviéndose más, capilares van a estar expuestos a mayor fuerza o van a estar más estirados, mientras que va a haber capilares que van a estar más relajados, ¿no? Recuérdense que el latido cardíaco es más o menos 60, 70 por minuto, pero la frecuencia respiratoria es 16, ¿no es cierto? Entre 16 y 20, o entre 12 y 20. Eso quiere decir que hay momentos en que el movimiento del flujo se mantiene y la respiración está por otro camino, está mucho más lenta, ¿no? Ahora, vamos a tener ciertos capilares que van a estar muy cerca del alveolo, 1, y 2, vamos a tener vasos que, si ese capilar se encuentra con un alveolo muy estirado, ¿no? Es como una licra, una malla que ustedes le estiran, entonces el capilar va a ser aplastado. Entonces el capilar que está muy estirado va a tener más resistencia, no va a pasar la sangre con facilidad. Mientras que el capilar, el alveolo que está relajado, ¿no? Que no está estirado, sí va a permitir el paso de sangre con mucha más facilidad. ¿Me entienden? ¿Sí? Pues ahora lo vamos a ver un poco con más calma. Segundo, ¿no? Las vénulas y las arteriolas pulmonares van a tener también un soporte, ¿no? Y es que todo el sistema está mezclado uno con otro. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Que es una anatomía patológica, vamos a tener un vaso grande lleno de sangre y vamos a ver cómo las paredes alveolares se unen en su extremo, bueno, están pegadas al... Cada vez que uno respira, ya, entonces cada vez que